Le pregunté a mi hijo, ¿por qué vienes en taxi? ¿Se dañó la camioneta que te regalé por tu cumpleaños? Mi nuera se metió y dijo con desprecio, ese carro ahora es de mi madre, tú ya no lo necesitas. Entonces, hice algo que nadie esperaba. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia sangre me miraría como si fuera un estorbo. Pero ese domingo, frente a la puerta de mi casa en Guadalajara, con el sol cayendo sobre las bugambilias que yo misma planté hace 20 años, entendí que mi hijo ya no era mío. Me llamo Esperanza. Tengo 67 años, manos curtidas de tanto trabajar y un corazón que creía inquebrantable. Hasta ese domingo de marzo, como cada semana, había preparado el almuerzo desde temprano. Tinga de pollo, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas recién hechas. El aroma llenaba toda la casa. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, ese con flores de cempasúchil en las esquinas. Rodrigo siempre llegaba a las 2 en punto, pero ese día, cuando escuché que tocaban la puerta, algo se sintió diferente. Abrí con mi sonrisa de siempre, limpiándome las manos en el delantal. Ahí estaba mi hijo, mi único hijo, parado en el escalón con las manos en los bolsillos y la mirada esquiva. Detrás de él, Vanessa, mi nuera, con esos lentes oscuros que nunca se quitaba y una sonrisa que siempre me hacía sentir pequeña. «Hijo, ¿por qué vienes en taxi?», le pregunté, asomándome a la calle. «¿Se dañó la camioneta que te regalé por tu cumpleaños?». Esa camioneta, una Ram 2500 color granate, reluciente, con asientos de piel beige, 890,000 pesos que saqué de mis ahorros de toda una vida. Cada peso ganado con turnos dobles en el hospital donde trabajé como administradora durante 32 años. Cada peso guardado pensando en el futuro de mi hijo. Rodrigo abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Vanessa se adelantó. Se quitó los lentes y me miró con esos ojos que parecían atravesarme. Ese carro ahora es de mi madre, Esperanza. Ella sí lo necesita para sus negocios. Usted ya no maneja tanto. ¿Para qué lo quiere? El mundo se detuvo. No fueron las palabras. Fue el tono. Frío, casual, como quien comenta el clima. Miré a Rodrigo esperando que dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que le dijera que estaba equivocada. Pero él solo miraba el piso, como un niño regañado, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón de mezclilla. «Rodrigo», susurré. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Él levantó la vista apenas un segundo. «Mamá, es que doña Marlene realmente lo necesita para transportar mercancía de su tienda. Nosotros podemos usar Uber o taxis. Es más práctico». Práctico. Esa palabra retumbó en mi cabeza. Vanessa entró a mi casa como si fuera suya, pasando junto a mí sin esperar invitación. El aroma de su perfume caro invadió el espacio donde yo había estado cocinando toda la mañana. «Ay, suegrita, no ponga esa cara. No es para tanto, es solo un carro». Se dejó caer en el sillón de la sala, ese que don Artemio, mi difunto esposo, compró cuando Rodrigo era apenas un bebé. «Además, usted ya tiene edad para quedarse tranquila en casa, ¿no? ¿Para qué necesita andar manejando por ahí?». Rodrigo finalmente entró, cerró la puerta tras él y se sentó sin mirarme a los ojos. Yo me quedé parada en medio de mi propia sala, con el delantal todavía puesto, sintiendo cómo algo dentro de mí se agrietaba. No era solo la camioneta. Era la forma en que me habían quitado el derecho de opinar sobre algo que era mío. Era la manera en que mi hijo había permitido que su esposa hablara por él. Era el inicio de algo que yo aún no comprendía del todo, pero que mi instinto ya percibía como peligroso. «Mamá, ¿ya está la comida?», preguntó Rodrigo, tratando de cambiar el tema, como si no acabara de romperme el corazón. Asentí en silencio y caminé a la cocina. Mis piernas temblaban. Mientras servía los platos, las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No iba a llorar.
No todavía. Porque algo dentro de mí, algo pequeño pero persistente, me decía que esto apenas comenzaba. Y ese algo, como descubriría después, tenía toda la razón. Pero en ese momento, con las manos sobre la olla de barro caliente y el sonido de la risa de Vanessa llegando desde la sala, solo podía preguntarme, ¿en qué momento perdí a mi hijo? Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándome en estos relatos de vida. Porque lo que viene, nadie lo esperaba. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la cocina con una taza de café de olla que ya se había enfriado. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que solo conocen quienes viven solos. Pero no siempre había sido así. Necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí, porque nada de esto pasó de la noche a la mañana. Fue un veneno lento, tan sutil que cuando quise darme cuenta, ya había infectado todo. Rodrigo nació cuando yo tenía 32 años. Fue un embarazo difícil, de esos que te marcan el cuerpo y el alma. Pero cuando lo tuve en mis brazos, con sus ojitos cerrados y ese olor a bebé recién nacido, supe que daría mi vida entera por él. Y eso hice. Don Artemio, mi esposo, era mecánico. Tenía un taller pequeño aquí en Guadalajara, en la colonia Oblatos. Trabajaba de sol a sol, con las manos siempre negras de grasa, pero con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Nos amábamos de esa manera sencilla y profunda que ya casi no existe. Sin grandes palabras, pero con hechos que lo decían todo. Rodrigo tenía apenas 12 años cuando su padre murió. Fue un infarto, fulminante. Artemio estaba debajo de un auto, cambiando el aceite, cuando su corazón simplemente se detuvo. Para cuando lo encontraron, ya era tarde. Me avisaron por teléfono, desde el hospital. Recuerdo que dejé caer el auricular y que el ruido retumbó en toda la casa vacía. Esa noche, abracé a Rodrigo y le prometí que nada le faltaría, que yo me encargaría de todo. Que su padre hubiera querido que él estudiara, que fuera alguien en la vida, que no tuviera que partirse la espalda como él. Y cumplí. Vendí el anillo de oro que mi abuela me había heredado, una joya antigua con un rubí pequeño en el centro. Era lo único de valor que me quedaba de ella. Con ese dinero pagué los primeros años de secundaria de Rodrigo en una escuela privada. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital, a veces hasta 16 horas seguidas. Llegaba a casa con los pies hinchados, pero siempre encontraba fuerzas para prepararle la cena, ayudarlo con la tarea, preguntarle cómo le había ido. Rodrigo era un buen muchacho, estudioso, tranquilo, respetuoso. Nunca me dio problemas. Entró a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas. Yo estaba tan orgullosa que sentía que el pecho me iba a explotar. Y entonces conoció a Vanessa. Fue en el segundo semestre. Llegó un día con esa sonrisa tímida que ponía cuando le gustaba una chica. «Mamá, quiero presentarte a alguien», me dijo. Vanessa llegó a mi casa un sábado por la tarde. Venía vestida elegante, demasiado elegante para una simple comida familiar. Pantalón negro de vestir, blusa blanca entallada, tacones altos. Su cabello lacio y brillante le caía perfectamente sobre los hombros. Era bonita, no podía negarlo, pero había algo en su mirada que no me convencía del todo. «Mucho gusto, señora Esperanza», me dijo con una sonrisa perfecta, de esas que se practican frente al espejo. Preparé mole ese día. Me había tardado 2 días en hacerlo, tostando cada chile, cada semilla, cada especia. Vanessa apenas probó un bocado. «Es que soy muy delicada del estómago, señora. Usted entiende». No entendía, pero sonreí y asentí. Durante los meses siguientes, comencé a notar cambios pequeños en Rodrigo. Dejó de venir los domingos. Cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una excusa. Proyectos de la universidad, salidas con Vanessa, cansancio. Un día lo escuché hablar por teléfono con ella. Yo estaba en la cocina y él en la sala, pero las paredes de esta casa son delgadas. «No, amor, ya sé.
Es que mi mamá a veces es muy intensa. Quiere controlar todo lo que hago. Sí, tienes razón. Necesito poner límites. Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano, a mitad de picar cebolla. ¿Intensa? ¿Controladora? Yo, que lo único que había hecho era amarlo y cuidarlo toda mi vida. Pero no dije nada. Pensé que eran cosas de parejas jóvenes, que ya se le pasaría. Qué equivocada estaba. Vanessa comenzó a inventar planes en los horarios que Rodrigo normalmente pasaba conmigo. Si yo le proponía ir al cine un viernes, ella ya había comprado boletos para el teatro. Si yo lo invitaba a desayunar, ella había organizado un viaje sorpresa a Chapala. Y Rodrigo siempre elegía a Vanessa. Conocí a sus padres en la pedida de mano, doña Marlene y don Eugenio. Ella, una mujer de mi edad pero que se vestía como si tuviera 30, con el cabello teñido de rubio y las uñas siempre perfectas. Él, un hombre callado que apenas hablaba, como si estuviera acostumbrado a que su esposa tomara todas las decisiones. Doña Marlene miró mi casa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué acogedor!, dijo, tocando con la punta de los dedos el respaldo del sillón. Acogedor. Esa palabra que la gente usa cuando no quiere decir viejo o modesto. Durante la cena, Vanessa habló de sus planes. Quería una boda grande, en un jardín elegante, con más de 200 invitados. Yo había ahorrado 50,000 pesos para ayudar con los gastos. Se los entregué a Rodrigo en un sobre manila, con lágrimas en los ojos. «Es todo lo que tengo, hijo, pero es tuyo». Vanessa tomó el sobre, lo abrió, contó los billetes frente a todos y suspiró. «Bueno, es un comienzo». «Mi mamá va a poner el resto, ¿verdad, ma?» Doña Marlene asintió con suficiencia. «Por supuesto, hija, lo que mi princesa necesite». Esa noche, cuando todos se fueron, lloré en mi habitación abrazada a la fotografía de don Artemio. Si él hubiera estado vivo, nada de esto estaría pasando. Pero lo peor aún no había llegado, porque después de la boda, las visitas se volvieron más escasas. Los domingos familiares desaparecieron, y cada vez que yo llamaba, Vanessa contestaba el teléfono de Rodrigo. «Ay, suegra, es que Rodrigo está muy ocupado, mejor lo llama después». Después nunca llegaba, y así, sin darme cuenta, fui perdiendo a mi hijo. No en un solo día, sino en 1000 pequeñas decisiones, en 1000 conversaciones susurradas, en 1000 sonrisas falsas de Vanessa que ocultaban su verdadero plan. Un plan que yo aún no conocía, pero que pronto se revelaría de la forma más dolorosa posible. 2 semanas después del incidente de la camioneta, Vanessa comenzó a aparecer en mi casa con más frecuencia. Pero no venía a visitarme, venía a inspeccionar. Llegaba sin avisar, siempre a media mañana, cuando sabía que yo estaría sola. Tocaba el timbre con esa insistencia que no admite que finjas no estar en casa. Y yo, como tonta, siempre abría. «Ay, suegrita», pasaba por aquí y dije, «Déjame saludar a Esperanza». Entraba sin esperar respuesta, con esos tacones que resonaban sobre el piso de mosaico como pequeños martillazos. ¿Le preparó café? Me encantaría uno. Yo le preparaba café. Siempre lo hacía. Se sentaba en la mesa de la cocina, cruzaba las piernas y comenzaba con sus sugerencias. Porque nunca eran órdenes directas. Vanessa era demasiado inteligente para eso. Eran comentarios casuales, envueltos en preocupación fingida. «Esperanza, ¿no cree que esta cocina ya está muy anticuada?» Pasaba su dedo por la cubierta de azulejo talavera que Artemio y yo habíamos instalado cuando nos casamos. «Mire cómo está el azulejo, todo despostillado. Una cocina integral moderna le quedaría hermosa. Yo conozco a alguien que hace remodelaciones. No es tan caro». Miré mi cocina. Los azulejos azules y amarillos con sus diseños de flores. Sí, algunos tenían grietas. Sí, la estufa ya no era nueva, pero esa cocina guardaba 35 años de comidas preparadas con amor, de desayunos con mi esposo, de tardes enseñándole a Rodrigo a hacer tortillas. «No necesito remodelar», respondí con firmeza. Vanessa sonrió.
Esa sonrisa que ya estaba aprendiendo a reconocer, la que usaba cuando no obtenía lo que quería, pero todavía no se daba por vencida. Bueno, es su casa. Tomó un sorbo de café y arrugó la nariz. Aunque pensándolo bien, Rodrigo y yo podríamos mudarnos aquí con usted. El departamento donde vivimos es muy pequeño, y usted tiene ese cuarto de visitas que nadie usa. El cuarto de visitas, el que había sido de Rodrigo durante toda su infancia, donde todavía guardaba algunos de sus juguetes viejos, sus libros de la primaria, sus dibujos. Lo había convertido en un espacio sencillo pero acogedor, con una cama individual, un escritorio y un librero. Lo mantenía limpio y listo por si algún día Rodrigo decidía quedarse. Ese cuarto tiene sus cosas, dije. Exacto, puras cosas viejas que solo acumulan polvo. Se levantó y caminó hacia la sala, como si ya viviera ahí. De hecho, hay muchas cosas viejas en esta casa que ya no sirven. Podría ser una venta de garaje, ¿no? Sacar un dinerito extra. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí su mirada. Estaba viendo el reloj de pared que colgaba junto al comedor. Un reloj de madera tallada con forma de girasol. Artemio me lo había regalado en nuestro 10º aniversario. Había trabajado turnos extra durante 2 meses para comprarlo. Ese reloj, por ejemplo, está muy feo, Esperanza. Ya ni la hora da bien. Da la hora perfecta, respondí con la voz tensa. Y no está en venta. Vanessa alzó las manos en gesto de rendición, pero sus ojos brillaban con algo que me perturbó. No era enojo, era cálculo. Ay, suegrita, no se ponga así. Solo era una sugerencia. Es que a veces uno se apega a cosas que ya cumplieron su ciclo, ¿sabe? Es como aferrarse al pasado en lugar de mirar al futuro. Me mordí la lengua. Quería gritarle que ese reloj no era una cosa, que cada objeto en mi casa tenía una historia, un pedazo de mi vida, de mi matrimonio, de mi hijo. Pero algo me detuvo, un instinto de supervivencia que me decía que no mostrara cuánto me afectaban sus palabras. ¿Rodrigo sabe que estás aquí?, pregunté, cambiando de tema. Claro. Él está de acuerdo con todo lo que hablamos. Tomó su bolsa, un modelo caro de piel que yo nunca podría pagar. De hecho, anoche estuvimos platicando sobre su futuro, Esperanza, y sobre el de usted también. Esa frase me dejó helada. ¿Mi futuro? ¿Qué tenían ellos que planear sobre mi futuro? Pero antes de que pudiera preguntar, Vanessa ya estaba en la puerta. Nos vemos pronto, suegra. Y piénselo, ¿eh? Lo de la remodelación y lo del cuarto. Rodrigo y yo realmente necesitamos más espacio. Se fue dejando una estela de perfume caro y un silencio que pesaba como piedra. Esa tarde no pude hacer nada. Me senté en el sillón de la sala, mirando el reloj de girasol, y una sensación oscura comenzó a crecer en mi pecho. No era solo tristeza, era miedo. Al día siguiente, Vanessa volvió. Esta vez venía con Rodrigo. «Mamá, venimos a medir el cuarto», anunció mi hijo, evitando mi mirada. Traía una cinta métrica en la mano. ¿Medir para qué? Para ver si cabe una cama matrimonial, respondió Vanessa con naturalidad, como si ya hubiera decidido todo. Es que de verdad necesitamos mudarnos, Esperanza. El departamento donde estamos es carísimo y muy chico. Aquí usted tiene tanto espacio. Sería lo más lógico, ¿no? Lógico. Para ella, todo era lógico. Quitarme mi camioneta, invadir mi casa, borrar los recuerdos de mi vida. No había pensado en tener compañía permanente, dije con cuidado. Rodrigo finalmente me miró. Había algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Incomodidad? No lo sé. Pero fue un segundo apenas. Vanessa lo tomó del brazo y sonrió. Ay, suegrita, pero si seríamos una familia. Usted ya no estaría tan sola. Nosotros la cuidaríamos. ¿Verdad, amor? Rodrigo asintió como un autómata. Y en ese momento, parada en el pasillo de mi propia casa, viendo cómo mi nuera abría la puerta del cuarto de mi hijo sin pedir permiso, entendí algo terrible. Ya no me sentía en mi hogar. Me sentía como una invitada,
una invitada que estorbaba. Vanessa entró al cuarto, midió con los ojos las paredes, los muebles, los cajones donde guardaba los cuadernos viejos de Rodrigo. Todo esto tendría que salir, obviamente. Podríamos donarlo o tirarlo. ¿Ya para qué guardar tantas cosas del pasado, verdad? Tirar, donar, borrar. No respondí, solo los vi medir, planear, decidir sobre mi espacio como si yo ya no existiera. Cuando se fueron, cerré la puerta del cuarto con llave. Era un gesto inútil, lo sabía, pero necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo. Esa noche, abracé la almohada de Artemio, la que todavía guardaba en mi closet, y lloré hasta quedarme dormida. Pero el llanto no duraría mucho. Porque lo que vino después me obligaría a secar mis lágrimas y abrir los ojos de verdad. Algo estaba a punto de romperse. Y cuando eso pasara, ya nada volvería a ser igual. Pasó un mes desde las mediciones del cuarto. Vanessa no volvió a mencionar la mudanza, pero yo sabía que no había olvidado. Ella no olvidaba nada, solo esperaba el momento adecuado. Ese momento llegó un martes por la tarde. Rodrigo apareció en mi puerta sin avisar. Venía solo, y eso ya era extraño. Traía ojeras profundas, la camisa arrugada y ese gesto de derrota que cualquier madre reconoce de inmediato. «Mamá, ¿puedo pasar?» Por supuesto que podía. Era mi hijo. Siempre podía. Se sentó en la mesa de la cocina, exactamente donde solía sentarse cuando era niño, y me contaba sus problemas de la escuela. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 35 años con una esposa manipuladora y, como descubriría en unos minutos, con problemas mucho más grandes que una tarea de matemáticas. Le serví un vaso de agua de Jamaica. Sus manos temblaban cuando lo tomó. «Mamá, necesito pedirte algo». El estómago se me hizo un nudo. Conocía ese tono. Era el mismo que usó cuando me pidió dinero para la boda, y para el enganche del departamento, y para los muebles nuevos que Vanessa había escogido. «¿Qué pasa, hijo?» Rodrigo respiró hondo. No me miraba a los ojos. «El negocio está mal. Muy mal. El negocio». Esa empresa de desarrollo de software que había abierto hace 2 años con otros 2 socios. Una empresa que yo había ayudado a financiar con 350,000 pesos de mi liquidación del hospital. Todo el dinero que me habían dado después de 32 años de servicio. Se lo había entregado sin dudarlo porque era el sueño de mi hijo. «¿Qué tan mal?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Perdimos un cliente grande, uno que nos debía casi 200,000 pesos. Se declaró en quiebra y no nos va a pagar, y nosotros ya habíamos usado ese dinero para pagar a los proveedores del siguiente proyecto. Su voz se quebró. «Mamá, si no consigo 180,000 pesos en los próximos 15 días, vamos a tener que cerrar. Y además tengo deudas personales, la renta del departamento, la tarjeta de crédito». 180,000 pesos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esa cantidad representaba casi todos mis ahorros restantes. El colchón que había estado construyendo de nuevo, peso por peso, desde mi jubilación. Hacía trabajos de consultoría administrativa para pequeñas clínicas. No ganaba mucho, pero era suficiente para sobrevivir y ahorrar un poco. «Rodrigo, yo no tengo. Mamá, por favor». Ahora sí me miraba y sus ojos estaban rojos. «Es solo un préstamo. Te firmo lo que sea. Te lo devuelvo en 3 meses. Te lo juro, con intereses si quieres. Pero si no consigo ese dinero, voy a perder todo. Todo lo que hemos construido. Todo lo que tú me ayudaste a construir». Ahí estaba. La culpa. El arma más vieja del mundo. Mi hijo estaba llorando frente a mí. Mi hijo, al que cargué en brazos, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que apoyé en cada decisión de su vida. ¿Cómo podía decirle que no? «Déjame revisar mi cuenta», dije finalmente. El alivio en su rostro fue instantáneo. Se levantó y me abrazó, fuerte, como no lo hacía desde que era adolescente.
Gracias, mamá. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Te prometo que te lo voy a regresar. Todo. Al día siguiente fui al banco. Saqué 180,000 pesos en un cheque certificado. Rodrigo llegó a mi casa con un documento simple. Un pagaré que él mismo había redactado, con su firma al final y la fecha de pago, 3 meses después. Pero no venía solo. Vanessa estaba con él, recargada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y esa sonrisa que yo ya conocía tan bien. Gracias, suegra, dijo con voz dulce, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Sabía que podíamos contar contigo, no como mi familia, que nunca nos apoya en nada. Mi mamá me dijo, resuélvelo tú sola, yo no tengo por qué estar sacándote de tus problemas. Pero usted sí es una verdadera madre. Había veneno en ese halago, lo sentí. Pero Rodrigo parecía aliviado, casi feliz, y yo no quise arruinar el momento. Les entregué el cheque. Vanessa lo tomó antes de que Rodrigo pudiera extender la mano. Lo revisó con cuidado, como si sospechara que fuera falso. Perfecto, dijo, guardándolo en su bolsa. Bueno, ya tenemos que irnos. Tenemos que depositarlo antes de que cierre el banco. Y se fueron, sin quedarse a tomar café, sin platicar un rato, sin siquiera un abrazo de despedida genuino. Me quedé parada en la sala, viendo por la ventana cómo subían a un carro nuevo que no reconocí. Un sedán plateado, modelo reciente. Pasaron 3 meses. No solo no me pagaron, sino que Rodrigo dejó de visitarme por completo. Cuando cumplieron 4 meses de retraso, reuní el valor para llamarlo. Contestó Vanessa. Bueno, Rodrigo, está ocupado, Esperanza. ¿Qué se le ofrece? Tragué saliva. Odié tener que decirlo, pero ya no me quedaba dinero ni para la luz. Es que ya pasó el plazo del préstamo. Necesito saber cuándo. Ay, suegra, ¿en serio? Su tono cambió completamente, de dulce a cortante en un segundo. ¿En serio le vas a cobrar a tu propio hijo? Después de todo lo que él ha hecho por ti, después de visitarte todos estos años, de aguantar tus quejas y tus dramas. Me quedé muda del shock. ¿Sabes qué es lo que pasa contigo, Esperanza? Que eres una tacaña, una egoísta. Mi mamá jamás me cobraría nada, jamás, porque así es el amor de madre verdadero. Pero tú solo piensas en tu dinero. Vanessa, yo solo... Rodrigo te va a pagar cuando pueda, cuando tengamos, pero no lo presiones. Bastante estrés tiene ya como para que su propia madre lo esté molestando. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia e impotencia. Las lágrimas caían sin control, no por el dinero, por la humillación, por la injusticia, por ver a mi hijo convertido en un títere. Esa noche, abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. El pagaré estaba ahí, con la firma de Rodrigo, letra clara, fecha específica. Era válido. Legalmente, yo podía demandarlo. Pero era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo se supone que una madre demanda a su propio hijo? Me senté en el piso de mi cuarto, rodeada de papeles, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia, rabia pura y ardiente, y esa rabia, aunque todavía no lo sabía, sería el combustible que me salvaría. Porque si creían que iban a quebrarme, si pensaban que podían pisotearme hasta volverme invisible, estaban a punto de descubrir que habían cometido el peor error de sus vidas. Pensé que ya había tocado fondo, que no podía existir una humillación más grande que la de ser tratada como cajero automático por mi propia sangre. Pero el universo, o tal vez la maldad de ciertas personas, siempre encuentra la manera de sorprenderte. Fue un sábado de junio. Hacía un calor insoportable, de esos que en Guadalajara te hacen sudar solo de respirar. Yo estaba en la cocina preparando agua de horchata cuando sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Mi corazón dio un brinco. Habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que hablamos,
después de aquella llamada desastrosa con Vanessa. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba rara, forzadamente casual. «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Mira, te hablo porque Vanessa quiere hacer una cena en tu casa. Es que yo recibí un ascenso en la empresa y ella quiere celebrarlo con la familia». «¿En mi casa? ¿Sin preguntarme primero si yo estaba de acuerdo?» «Rodrigo, yo no...» «Es este sábado, mamá, en la noche, como a las 8. No tienes que preparar mucho, solo lo básico. Vanessa ya invitó a sus papás y a sus hermanos». «¿Este sábado? ¿Hoy?» Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. «Sí, hoy. Es que se nos pasó avisarte antes, pero tú cocinas rápido, ¿no? Siempre lo has hecho». Y colgó, así nomás. Sin darme oportunidad de responder. Me quedé viendo el teléfono con una mezcla de incredulidad y resignación. Parte de mí quería llamarlo de vuelta y decirle que no, que era mi casa y que no podía disponer de ella como si fuera un salón de fiestas. Pero otra parte, esa parte de madre que todavía guardaba esperanza, pensó: tal vez esto es una señal, tal vez quiere acercarse de nuevo, tal vez las cosas pueden mejorar. Qué tonta fui. Salí corriendo al mercado. Gasté 2.300 pesos que no tenía en ingredientes para hacer mole poblano, el platillo favorito de Rodrigo. Compré pollo, chiles, chocolate, ajonjolí, especias, arroz, frijoles, tortillas. Compré también una pierna de cerdo por si acaso el mole no alcanzaba, y frutas para preparar agua fresca. Llegué a casa cargando las bolsas, con el sudor corriéndome por la espalda, y me puse a cocinar como no lo había hecho en meses. 5 horas estuve parada en esa cocina, tostando chiles, moliendo ingredientes, revolviendo las ollas. Mis pies me dolían, mi espalda protestaba, pero seguí, porque era para mi hijo, porque era una celebración, porque tal vez, solo tal vez, esto nos acercaría de nuevo. A las 7:30 ya tenía todo listo. Puse mi mejor mantel, el de lino blanco bordado con hilo dorado que solo usaba en ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena, la de porcelana con flores azules que fue de mi madre. Coloqué flores frescas en el centro de la mesa. La casa olía delicioso. Todo estaba perfecto. Llegaron a las 8:15. Rodrigo y Vanessa, seguidos por doña Marlene y don Eugenio, y los 2 hermanos de Vanessa, Jessica y Marco Antonio, ambos con sus parejas. 9 personas en total. Vanessa entró a mi casa como si fuera la dueña. «Ay, suegra, qué bien huele». Ni siquiera me saludó de beso. Solo pasó directo al comedor inspeccionando todo con esa mirada crítica que ya conocía. «¿Pusiste el mantel viejo? Bueno, no importa. Lo importante es la comida». Doña Marlene llegó detrás, con un vestido color vino que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Me miró de arriba abajo. Yo traía puesta una blusa sencilla de algodón y un pantalón de mezclilla. Había estado cocinando todo el día. No tuve tiempo de arreglarme. «Esperanza, querida», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería ser condescendiente. «Te ves cansada. ¿No dormiste bien?» «Estuve cocinando», respondí tratando de sonreír. «Ah, claro». Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar donde siempre se sentaba mi difunto esposo. Nadie más se había sentado ahí en 3 años, pero ella lo hizo sin preguntar. «Bueno, pues esperamos que esté bueno. Marlene tiene el estómago delicado, ¿verdad, hija?» Comencé a servir los platos. Mole poblano recién hecho, arroz rojo esponjado, frijoles refritos, tortillas calientitas. El vapor subía con ese aroma que llenaba toda la casa. Puse el plato más grande y servido frente a Rodrigo. Él me miró un segundo, murmuró: «Gracias, mamá», y bajó la vista. Empezaron a comer. Yo me quedé de pie, como mesera en mi propia casa, pendiente de si necesitaban algo más. Más tortillas, más agua, más servilletas. Nadie dijo que estaba rico. Nadie me agradeció. Y entonces, en medio de la cena, con la boca llena de mi comida, doña Marlene soltó la bomba. «Ay, Esperanza, qué bueno que todavía sirves para algo».
Se rió, limpiándose la boca con la servilleta de tela. Con tu edad, pensé que ya no podrías ni pararte en la cocina, pero mira, todavía das el gatazo. La mesa entera se rió. Vanessa, sus hermanos, hasta don Eugenio dejó escapar una risita incómoda. Me quedé helada con la jarra de agua en la mano. ¿Todavía sirvo para algo? Rodrigo no dijo nada, ni siquiera levantó la vista de su plato. Vanessa, con esa sonrisa cruel que ya no se molestaba en disfrazar, agregó: «Es que mi suegra no tiene mucho que hacer, ¿verdad, Esperanza? Nosotros sí trabajamos, tenemos responsabilidades, proyectos, pero usted ya está jubilada. Esto es como su pasatiempo, ¿no?» Mi pasatiempo: cocinar durante 5 horas, gastar dinero que no tengo, abrir las puertas de mi casa. Todo era solo un pasatiempo para entretener a la pobre vieja que no tiene nada mejor que hacer. Yo también trabajé toda mi vida, dije con la voz temblorosa. 32 años en el hospital. Sí, pero ya fue, ¿no? Jessica, la hermana menor de Vanessa, habló con la boca llena. Ya eso quedó en el pasado. Ahora lo tuyo es descansar y ayudarnos a nosotros que sí estamos en la lucha. Ayudarlos. Como si no hubiera hecho otra cosa en los últimos 3 años. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. Me disculpé murmurando algo sobre traer más tortillas y me metí a la cocina. Cerré la puerta y me recargué contra la pared, tapándome la boca para que no me escucharan sollozar. Mis manos temblaban. El pecho me dolía como si alguien me hubiera golpeado. Desde la cocina podía escucharlos reír, hablar, celebrar, como si yo no existiera, como si fuera parte del mobiliario. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando logré controlarme y volví al comedor con las tortillas, ya estaban terminando de comer. «Bueno, hay que irnos», anunció doña Marlene, limpiándose las manos. «Gracias por la cena, Esperanza. Estuvo aceptable». Aceptable. Se fueron uno por uno. Vanessa se llevó las sobras del mole en un contenedor sin preguntar. Rodrigo me dio un abrazo rápido, mecánico, sin mirarme a los ojos. «Gracias por la cena, mamá. Estuvo buena». Y se fue. Me quedé sola en medio del comedor, rodeada de platos sucios, vasos vacíos, servilletas arrugadas. La casa que había olido a fiesta ahora olía a traición. Recogí todo en silencio. Lavé cada plato, guardé cada vaso. Y cuando terminé, cuando ya no había nada más que limpiar, me senté en el piso de mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero algo había cambiado esa noche. Entre las lágrimas, entre el dolor y la humillación, algo dentro de mí se endureció, como metal al fuego. Ya no era solo tristeza, era determinación. Porque si Vanessa y su familia creían que yo era solo una vieja útil para cocinar y servir, si mi propio hijo había permitido que me trataran como sirvienta en mi propia casa, entonces ya no había nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, te vuelves peligrosa. Esa noche tomé una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a recuperar mi dignidad, aunque me costara perder a mi hijo en el proceso. Después de aquella cena humillante, algo se rompió dentro de mí. No de la manera en que piensas que alguien se rompe, con llantos dramáticos o gritos de desesperación. No, fue algo más silencioso, más profundo. Como cuando una grieta aparece en los cimientos de una casa y nadie la nota hasta que es demasiado tarde. Dejé de esperar las llamadas de Rodrigo. Dejé de inventar excusas para justificar su silencio. Y dejé, sobre todo, de ser la madre que suplica por las migajas del amor de su hijo. 3 semanas después de la cena, un miércoles por la tarde, Vanessa llegó a mi casa con 2 maletas grandes. «Esperanza, necesitamos quedarnos unos días aquí. Están fumigando nuestro edificio y no podemos estar ahí». No preguntó. Informó. Rodrigo venía detrás con más bolsas. Ni siquiera me miró cuando pasó directo al que había sido su cuarto de infancia. «Solo serán 3 o 4 días», mintió Vanessa. «No se preocupe, no le vamos a estorbar». Se instalaron como si fuera un hotel.
Vanessa tomó control del baño completo, llenándolo con sus cremas carísimas y sus perfumes. Rodrigo se apropió del closet donde yo guardaba las cajas con las cosas de Artemio. Las sacó y las amontonó en el pasillo, sin decir palabra. «Mamá, necesitamos espacio», fue todo lo que dijo cuando le reclamé. Yo guardé las cajas en mi propio cuarto, apiladas en un rincón, y no dije nada más. Pero cada vez que las veía, algo dentro de mí se tensaba un poco más. Los 3 o 4 días se convirtieron en 2 semanas, y en esas 2 semanas aprendí cosas que hubiera preferido no saber. Vanessa dejaba su laptop abierta en la mesa del comedor mientras yo limpiaba. Hablaba por teléfono con su madre sin importarle que yo estuviera cerca. Como si yo fuera invisible. Como si fuera un mueble sin oídos ni sentimientos. Una tarde, mientras ella estaba en la regadera y Rodrigo había salido a comprar algo, vi su teléfono sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó con un mensaje de doña Marlene. «¿Ya convenciste a la vieja?» Mi corazón se aceleró. Miré hacia el pasillo. El agua de la regadera seguía corriendo. Tomé el teléfono con manos temblorosas. No debía hacerlo, lo sabía. Pero algo más fuerte que mi educación, que mis principios, me empujó a deslizar el dedo por la pantalla. Vanessa era de esas personas tan confiadas en su poder que ni siquiera ponía contraseña. Abrí la conversación con su madre. Y lo que leí me heló la sangre. «Todavía no, ma, pero ya casi. La vieja es más terca de lo que pensé. Tienes que apurarte, hija. Esa casa vale mínimo 2,5 millones. Si logras que la ponga a tu nombre, podemos venderla y dividir el dinero». Lo sé. Rodrigo ya está trabajando en ella. Le está metiendo ideas de que está muy sola, que la casa es muy grande, que sería mejor que se mudara a un lugar más pequeño. Ya hasta le conseguí información de unos asilos. Asilos. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Seguí leyendo, con las manos cada vez más temblorosas. ¿Y el testamento? Ahí vamos más lentos. Pero encontré unos borradores de escrituras en el despacho de un abogado amigo de Eugenio. Solo necesito que ella firme unos papeles del agua o del predial sin leer bien. Ya sabes cómo son los viejos, confían. Eres una genio, hija. Rodrigo tuvo suerte de encontrarte. Rodrigo hace lo que yo le digo, mamá. Siempre lo ha hecho. Es más fácil de lo que pensé. El agua de la regadera se cerró. Entré en pánico. Dejé el teléfono exactamente como estaba y salí de la cocina con el corazón desbocado. Me metí a mi cuarto y cerré la puerta. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en la cama. Respiraba con dificultad, como si me faltara el aire. Todo tenía sentido ahora. Las visitas repentinas, las sugerencias de remodelar, el interés en el cuarto de visitas, las conversaciones sobre mi futuro. No era preocupación, era un plan para robarme mi casa, para encerrarme en un asilo, para borrarme de la vida de mi propio hijo. Y Rodrigo lo sabía. Estaba trabajando en mí, según las palabras de Vanessa. El dolor que sentí en ese momento no tiene nombre. No era solo traición, era la muerte de algo que creí eterno, el amor incondicional de una madre por su hijo, y la certeza de que ese amor es correspondido. Pero entre el dolor, entre las lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas, algo más despertó, algo primitivo, instinto de supervivencia. No iba a dejarme vencer. Esa noche, cuando ambos dormían, salí de mi cuarto con pasos silenciosos. Había tomado una decisión. Si ellos jugaban sucio, yo también lo haría. Pero yo sería más inteligente. Entré al cuarto de visitas donde se hospedaban. La luz de la luna entraba por la ventana, apenas suficiente para ver. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos. Me detuve, conteniendo la respiración, pero ninguno de los dos se movió. Busqué en silencio. En la maleta de Vanessa, entre sus cosas. Y entonces, escondida bajo el colchón, encontré una carpeta delgada de plástico color manila. La saqué con cuidado y regresé a mi cuarto.
cerré la puerta con seguro y encendí la lámpara de noche. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Había documentos, varios. Algunos eran borradores de escrituras de compraventa de mi casa. Mi nombre aparecía como vendedora. El nombre del comprador estaba en blanco aún. Había notas manuscritas con la letra de Vanessa en los márgenes. Convencerla de que firme sin leer. Decirle que es el recibo del agua atrasado. Necesitamos 2 testigos. Buscar notario corrupto. Rodrigo tiene que presionarla más con lo de la soledad. Había también impresiones de conversaciones de WhatsApp entre Vanessa y su madre. Conversaciones donde planeaban cada paso, donde se reían de mí, donde me llamaban la vieja estorbo. Una de las conversaciones decía: cuando tengamos la casa, la mandamos al asilo San Rafael. Es barato y medio descuidado, pero ella no tiene derecho a quejarse. Bastante hemos aguantado ya. Otra decía: Rodrigo está empezando a dudar. Ayer me dijo que tal vez estábamos siendo muy duros con su mamá. Tuve que recordarle que su mamá tiene suficiente dinero guardado y que solo está siendo egoísta al no compartirlo con nosotros. Lo convencí. Leí cada palabra, cada mensaje, cada nota, y con cada línea el dolor se transformaba en algo diferente, en furia, pero no una furia ciega y destructiva. Era una furia fría, calculadora, la furia de una mujer que ha sido empujada al límite y que finalmente decide defenderse. Tomé mi teléfono y fotografié cada documento, cada página, cada conversación. Guardé las fotos en 3 lugares diferentes. Mi teléfono, una memoria USB que escondí dentro de una lata de café en la cocina y las subí a un correo electrónico que creé esa misma noche. Volví a poner la carpeta exactamente donde la encontré, bajo el colchón, con el mismo ángulo, la misma posición. Cuando regresé a mi cuarto, ya no estaba temblando, ya no estaba llorando, estaba planeando. Me senté en mi cama, rodeada de las cajas con las cosas de Artemio, y por primera vez en meses sentí que él estaba conmigo. Podía casi escuchar su voz. Esperanza, eres más fuerte de lo que crees, siempre lo has sido. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Le preparé desayuno a Vanessa y Rodrigo. Sonreí, serví café. Pregunté cómo habían dormido. Vanessa me miró con esa sonrisa de suficiencia que ya conocía tan bien. Muy bien, suegra. Esta casa es tan cómoda. Creo que vamos a tener que quedarnos más tiempo, ¿verdad, amor? Rodrigo asintió sin mirarme. Por supuesto, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Quédense todo el tiempo que necesiten. Vanessa pareció sorprendida por mi respuesta. Esperaba resistencia, pero no dije nada más, porque ahora yo tenía algo que ella no sabía que tenía: información, pruebas y un plan que estaba comenzando a formarse en mi mente. Si querían jugar, jugaríamos, pero esta vez las reglas las pondría yo. Y cuando cayeran, cuando finalmente entendieran su error, ya sería demasiado tarde. El depredador había despertado, y los depredadores no perdonan. Hay un poder extraño en el silencio, un poder que solo descubres cuando has sido empujada tan al borde que ya no tienes nada que perder. Y yo había llegado a ese punto. Durante los siguientes días me convertí en la esperanza que ellos querían ver, dócil, servicial, un poco despistada, la vieja tonta que no se da cuenta de nada. Pero por dentro, cada neurona de mi cerebro estaba trabajando. Vanessa y Rodrigo seguían viviendo en mi casa. Ya habían pasado 3 semanas. La excusa de la fumigación se había olvidado hace tiempo. Ahora simplemente estaban ahí porque sí, porque podían. Pero yo ya no me quejaba, al contrario. ¿Gustan más café?, preguntaba cada mañana con una sonrisa. ¿Les preparo algo de comer?, ofrecía en las tardes. Vanessa estaba desconcertada. Podía verlo en sus ojos. Esperaba resistencia, drama, lágrimas. Pero yo solo le daba amabilidad. Eso la ponía incómoda, aunque no lo admitiera.
El viernes de esa semana, mientras ellos dormían la siesta, salí de casa con un propósito claro. Tomé un taxi al centro de Guadalajara, al despacho del licenciado Rogelio Santamaría. Rogelio había sido amigo de Artemio desde la preparatoria. Fueron juntos a la secundaria, jugaron fútbol en el mismo equipo, fueron testigos en la boda del otro. Después de que Artemio murió, Rogelio me visitó varias veces para ofrecerme ayuda con cualquier trámite legal. Yo siempre le agradecí, pero nunca necesité nada. Hasta ahora. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro, de esos con pisos de mosaico original y techos altos. Subí las escaleras despacio, ensayando en mi mente lo que iba a decir. Esperanza. Me recibió con un abrazo sincero. Qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa. Rogelio tenía casi 70 años, el cabello completamente blanco, lentes gruesos y una sonrisa cálida. Me ofreció café. Me senté frente a su escritorio lleno de expedientes y fotografías de su familia. ¿Qué te trae por aquí? Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías de los documentos. Todas, una por una. No dije nada mientras él las revisaba. Su expresión cambió progresivamente de curiosidad a preocupación y finalmente a indignación. Esperanza, esto es... Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es intento de fraude, despojo, abuso patrimonial. ¿Tu nuera hizo esto? Asentí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Y mi hijo lo sabe. Está involucrado. Rogelio dejó escapar un suspiro largo. Volvió a revisar las fotografías, ahora con ojo más técnico. Estos borradores no tienen validez legal todavía, pero muestran intención clara de cometer un delito. Las conversaciones son evidencia. Si hubieran logrado hacerte firmar algo... Negó con la cabeza. ¿Dónde están los originales? Escondidos en mi casa. Ellos no saben que los encontré. Bien, muy bien. Se recargó en su silla pensativo. Esperanza, voy a ser honesto contigo. Esto es grave. Podríamos denunciar penalmente ahora mismo. Pero si hacemos eso, tu hijo va a quedar involucrado en un proceso legal que podría terminar con él en la cárcel. El corazón me dolió. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No quiero destruirlo, admití con voz quebrada. Solo quiero protegerme. Quiero que entiendan que no pueden hacerme esto. Quiero recuperar mi dignidad. Rogelio asintió lentamente. Se quedó en silencio un momento, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Luego se inclinó hacia adelante. Entonces necesitamos ser estratégicos. Primero, vamos a proteger tu patrimonio legalmente. Segundo, vamos a reunir más pruebas. Y tercero, cuando tengamos todo listo, vamos a confrontarlos de una manera que no puedan escapar. Pero vas a tener que ser paciente y fuerte. ¿Puedes hacer eso? Puedo, respondí sin dudar. Me dio instrucciones precisas. Primero, íbamos a cambiar mi testamento. Él lo redactaría de inmediato. Segundo, necesitaba grabar cada conversación que pudiera con Vanessa y Rodrigo. Mi teléfono tenía grabadora de voz. Debía usarla. ¿Y si descubren que los estoy grabando? Pregunté. No les digas que lo haces. Solo déjalo grabando en tu bolsillo cuando hablen. Es legal porque es tu casa y son conversaciones en las que tú participas. Todo lo que digas o te digan puede ser usado como prueba. También me sugirió algo que no había considerado: instalar una cámara de seguridad. Pero que no parezca obvia, dijo. Hay cámaras pequeñas, del tamaño de un reloj o un detector de humo. Se conectan a tu teléfono por Wi-Fi. Así podrás grabar video de todo lo que pasa en tu sala, sus conversaciones, sus actitudes, todo. Salí de su oficina con un plan claro y por primera vez en meses, con esperanza real. Irónico, ¿no? Que una mujer llamada Esperanza tuviera que luchar tanto para recuperar justamente eso. Esperanza. Esa misma tarde fui a una tienda de electrónicos en Plaza del Sol. La señora que me atendió fue muy amable.
Le dije que quería una cámara de seguridad porque habían habido robos en la colonia. Me mostró varias opciones. Elegí una que parecía un reloj de pared moderno, negro con números plateados. Tenía cámara integrada, grababa en alta definición, se conectaba a mi celular y lo mejor, tenía sensor de movimiento y podía grabar hasta por 30 días. Es perfecta, dije. Costó 4.500 pesos. No me importó. Era una inversión en mi futuro. Cuando llegué a casa, Vanessa y Rodrigo no estaban. Habían salido a quién sabe dónde. Aproveché para instalar el reloj en la pared de la sala, justo frente al comedor y en ángulo hacia el sillón principal. Desde ahí se podía ver casi toda el área común. Descargué la aplicación en mi teléfono. Funcionaba perfectamente. Podía ver en tiempo real lo que la cámara grababa. Podía revisar grabaciones anteriores. Todo se guardaba en una nube. Mi vecina, la señora Lupita, había visto entrar con paquetes. «¿Qué traes ahí, Esperanza?», me preguntó curiosa desde su ventana. Lupita tenía 73 años, vivía sola como yo, y era de esas personas que se dan cuenta de todo lo que pasa en la cuadra. Había notado que Rodrigo y Vanessa estaban quedándose en mi casa. Una tarde me había preguntado si todo estaba bien. Yo le había dicho que sí, pero ella no me creyó. «¿Te puedo contar algo en confianza?», le pregunté. «Claro, mija, pasa». Me senté en su cocina y le conté todo. No todos los detalles, pero lo suficiente. Los documentos falsos, las conversaciones, el plan para quitarme mi casa. Lupita me escuchó con los ojos cada vez más abiertos, llevándose la mano al pecho. «Ay, Esperanza. Esa muchacha es el diablo en persona. ¿Y tu hijo lo sabe?». «Sí», dije con voz rota. «Él lo sabe». Lupita negó con la cabeza, indignada. Luego me tomó las manos. «¿Qué vas a hacer?». «Estoy juntando pruebas. Cuando tenga suficientes, voy a confrontarlos. Pero necesito testigos, gente que pueda confirmar lo que pasó. ¿Tú podrías ayudarme?». «Por supuesto, cuenta conmigo para lo que sea». También me enseñó algo muy útil: cómo usar la grabadora de voz de mi teléfono de manera discreta. Era más simple de lo que pensaba. Solo tenía que abrir la aplicación, darle grabar y guardar el teléfono en el bolsillo de mi delantal. El micrófono era lo suficientemente sensible para captar conversaciones claras. Practicamos. Lupita decía cosas y yo revisaba si se habían grabado bien. Funcionaba perfecto. «Eres más lista de lo que esa niña cree», me dijo Lupita con una sonrisa traviesa. «Dale su merecido». Volví a casa sintiéndome diferente. Ya no era la víctima indefensa. Era una mujer con un plan. Durante la siguiente semana, capturé todo. Cada conversación donde Vanessa me hablaba mal. Cada momento en que Rodrigo me ignoraba o evitaba mirarme a los ojos. Cada comentario despectivo sobre mi edad, mi casa, mi vida. Una noche, mientras yo lavaba los platos, los grabé hablando en la sala. No sabían que la cámara reloj estaba funcionando. «¿Cuánto crees que tarde en firmar?», preguntó Vanessa. «No sé. Está siendo más difícil de lo que pensé. Mi mamá es terca». «Rodrigo, tienes que presionarla más. Hazla sentir sola, hazla sentir inútil. Así va a querer firmar lo que sea con tal de que nos quedemos con ella». Me siento mal haciéndole esto. «Ay, ya. No empieces con tus culpas. Tu mamá vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Además, no va a quedarse en la calle. La vamos a meter al asilo. Va a estar bien». Escuché todo eso mientras fregaba una olla, con el agua caliente quemándome las manos. Las lágrimas caían, pero no hice ruido. Cada palabra quedó grabada. En video. En audio. Con fecha y hora. Y cuando tuve suficiente, cuando mi teléfono estaba lleno de evidencias, cuando mi alma estaba lista, supe que había llegado el momento. Era hora de dejar de ser presa. Era hora de rugir. El momento llegó un domingo de agosto. Hacía exactamente 2 meses que Vanessa y Rodrigo se habían mudado temporalmente a mi casa.
2 meses en los que yo había sido la actriz de mi propia vida, fingiendo no saber nada mientras juntaba cada pieza de evidencia. Ya tenía suficiente, más que suficiente. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto para el acto final. Ese sábado por la mañana, mientras preparaba café, le dije a Rodrigo con voz casual: «Hijo, quiero hacer una reunión familiar mañana, aquí en la casa. Algo importante que necesito discutir con todos». Rodrigo levantó la vista de su celular, sorprendido. «¿Una reunión? ¿Para qué?» «Hay cosas que necesito resolver, sobre la casa, sobre mi futuro». Dejé que la frase flotara en el aire, ambigua y llena de posibilidades. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Miró rápidamente a Vanessa, que estaba en la sala fingiendo ver televisión, pero claramente escuchando cada palabra. «Claro, mamá. ¿A qué hora?» «A las 5 de la tarde. Invita a los papás de Vanessa también. Esto les compete a todos». Vanessa se levantó del sillón, tratando de ocultar su emoción. «Ay, suegra, ¿qué misterio es ese? ¿Va a compartir buenas noticias?» Sonreí. Una sonrisa que practiqué frente al espejo docenas de veces. Ya lo verán mañana. Esa tarde, mientras ellos salían a comer, yo hice mis propias llamadas. Primero, al licenciado Rogelio. «Es mañana. ¿Puedes venir?» «Por supuesto. Llevo los documentos necesarios». Luego a mi hermana Rosa. Ella vivía en Zapopan, a solo 20 minutos de aquí. Le conté todo. Absolutamente todo. Rosa lloró al teléfono, entre rabia y tristeza. «Esperanza, ¿por qué no me dijiste antes?» «Porque necesitaba manejar esto sola, pero ahora te necesito. ¿Puedes venir mañana?» «Ahí estaré, y va a pagar por lo que te hizo». También llamé a mi compadre don Jacinto, el padrino de bautizo de Rodrigo. Un hombre de 75 años, pero con una presencia que imponía respeto. Había sido policía durante 30 años antes de jubilarse. «Compadre, necesito que seas testigo de algo muy importante». «Cuenta conmigo, Esperanza. ¿Qué necesitas?» Le expliqué lo básico. Me prometió estar ahí. Y finalmente, llamé a Lupita. «¿Lista para ver el show?», le pregunté. «Lista. Voy a llevar palomitas», respondió con su característico humor negro. El domingo llegó con un calor sofocante. Desde temprano, el cielo estaba despejado, de ese azul intenso que duele mirar. Yo me desperté a las 6 de la mañana. No había dormido casi nada. No por nervios, sino por adrenalina. Me bañé con calma. Me puse un vestido sencillo color café, de esos que uso para ocasiones importantes. Me recogí el cabello en un chongo bajo. Me maquillé apenas un poco. Quería verme bien, pero no llamar la atención. Mientras me veía en el espejo, pensé en Artemio, en lo orgulloso que estaría de mí en este momento. «Allá voy, mi amor», susurré tocando la fotografía que guardaba en mi buró. A las 3 de la tarde, Rogelio llegó primero. Venía con su portafolio de piel gastada y una expresión seria. «¿Todo listo?» «Todo». Revisamos el plan una vez más. Cada detalle, cada posible reacción, cada respuesta preparada. A las 4:30 llegó Rosa, mi hermana menor, 2 años menor que yo, pero que parecía mayor por todo lo que la vida le había dado. Enviudó joven también. Tenía 3 hijos ya grandes. Cuando me vio, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Vas a estar bien. Vamos a estar aquí». Don Jacinto llegó puntual a las 4:40. Vestía guayabera blanca impecable y pantalón de vestir. Se paró en la entrada como un soldado, con las manos cruzadas al frente. Lupita llegó por la puerta de atrás, discretamente, como habíamos planeado. Se sentaría en la cocina, donde podía ver y escuchar todo, pero no ser vista. A las 5 en punto, Rodrigo y Vanessa bajaron de su cuarto. Se habían arreglado. Rodrigo con camisa y pantalón de vestir. Vanessa con un vestido negro entallado y tacones. Su cabello perfectamente peinado. Maquillaje impecable.
Venía lista para celebrar su victoria. 10 minutos después llegaron doña Marlene y don Eugenio. Ella con un traje sastre rosa pálido, joyas en cuello y muñecas. Él con su eterna expresión de incomodidad. Vanessa los recibió en la puerta como si fuera la dueña de casa. Los abrazó efusivamente. «Mamá, papi, pasen. Creo que hoy es el día». Doña Marlene me miró con una sonrisa triunfante. En sus ojos había satisfacción pura. «Esperanza, querida. Qué gusto». Todos se sentaron en la sala. Vanessa y Rodrigo en el sillón principal. Doña Marlene y don Eugenio en el love seat. Yo me quedé de pie, junto a la mesa del comedor donde había colocado mi laptop. Nadie había notado a Rogelio, Rosa y don Jacinto sentados en las sillas del comedor, discretos pero presentes. Vanessa fue la primera en notarlos. «Ay, suegra, ¿y toda esta gente?» «Son testigos», respondí con calma, «de lo que va a pasar hoy». La sonrisa de Vanessa vaciló apenas un segundo. ¿Testigos de qué? Me acerqué a la laptop y la abrí. La pantalla se iluminó. Mis manos no temblaban. Mi voz no temblaba. Todo mi ser estaba enfocado en este momento. Testigos de la verdad. Rodrigo se movió incómodo en el asiento. Doña Marlene frunció el ceño. «Esperanza, ¿qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando, doña Marlene, es que durante meses su hija y mi hijo han estado planeando robarme mi casa, manipularme para que firmara documentos falsos y encerrarme en un asilo para deshacerse de mí». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Vanessa se puso de pie de golpe. «¿Qué? ¿De qué está hablando? Rodrigo, tu mamá está delirando». «No estoy delirando, tengo pruebas». Giré la laptop hacia ellos. «Y ahora las van a ver todas». Presioné play. La primera imagen que apareció fue una fotografía de los documentos falsos, las escrituras con mi nombre, las notas manuscritas de Vanessa. Sus planes escritos de su puño y letra. Vanessa palideció. Doña Marlene se llevó la mano al pecho. «¿De dónde sacaste eso?», gritó Vanessa. «Revisaste mis cosas. Eso es invasión a la privacidad». «Es mi casa», respondí con voz fría. «Y tú vives aquí solo porque yo lo permití. No tienes privacidad de lo que escondes bajo el colchón de mi cuarto de visitas». Pasé a la siguiente imagen. Las conversaciones de WhatsApp entre Vanessa y su madre. Cada mensaje, cada plan, cada insulto hacia mí. Doña Marlene intentó levantarse. «Esto es un malentendido. Vanessa solo estaba...» «¿Solo estaba qué?», la interrumpí. «Solo estaba planeando cómo robarle a una vieja inútil, cómo encerrarla en un asilo barato y descuidado, porque eso dice aquí, con sus palabras exactas». Don Eugenio, que nunca hablaba, dejó escapar un gemido de vergüenza. Pero no había terminado. Lo mejor venía ahora. «Y por si las imágenes no son suficientes», dije mientras conectaba la laptop al televisor de la sala. «También tengo video». Presioné play de nuevo. En la pantalla apareció la grabación de la cámara reloj, la sala de mi casa. Vanessa y Rodrigo sentados exactamente donde estaban ahora, pero hace una semana. Y sus voces, claras como el agua. «¿Cuánto crees que tarde en firmar?» «No sé. Está siendo más difícil de lo que pensé. Mi mamá es terca». «Rodrigo, tienes que presionarla más. Hazla sentir sola. Hazla sentir inútil». Rodrigo se puso de pie, blanco como papel. «Mamá, yo...» «Siéntate», ordené. Y para mi sorpresa, obedeció. El video continuaba. Cada palabra, cada plan, cada confesión. Vanessa estaba temblando de rabia, pero también de miedo. Doña Marlene tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de vergüenza de haber sido descubierta. Cuando el video terminó, nadie hablaba. El silencio era ensordecedor. Me crucé de brazos y los miré a todos, uno por uno. «Ahora», dije con voz que no admitía réplica, «van a escuchar lo que yo decidí hacer al respecto». Y en ese momento supe que había ganado, porque en sus ojos ya no había arrogancia, había miedo.
Dejé que el silencio se extendiera. Quería que sintieran el peso de sus acciones. Quería que cada segundo de incomodidad se clavara en sus conciencias como espinas. Vanessa fue la primera en intentar recuperarse. Se limpió las lágrimas que no eran de tristeza, sino de rabia, y me señaló con el dedo. «¡Esto es ilegal! ¡No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento! ¡Voy a demandarte!» El licenciado Rogelio se puso de pie. Su voz era calmada pero firme. «En realidad, señora Vanessa, la grabación es completamente legal. Se realizó en propiedad privada de la señora Esperanza, y las conversaciones ocurrieron en espacios comunes de su hogar. Ella tiene todo el derecho de instalar sistemas de seguridad en su propia casa. Lo ilegal, permítame informarle, es lo que ustedes hicieron». Sacó de su portafolio una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo brincar a todos. Intento de fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer despojo, abuso patrimonial de persona mayor. Cada uno de estos delitos tiene penas de entre 5 y 15 años de prisión. Y tengo evidencia suficiente para proceder penalmente contra todos los involucrados. Doña Marlene dejó escapar un sollozo. Don Eugenio se cubría el rostro con las manos. Rodrigo finalmente habló. Su voz sonaba rota. «Mamá, perdóname. Yo no quería. Vanessa me dijo que tú tenías mucho dinero guardado y que solo estabas siendo egoísta, que era normal que los padres ayudaran a los hijos. Yo no pensé que...» «¿No pensaste?», lo interrumpí. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. ¿No pensaste que planear encerrar a tu propia madre en un asilo era malo? ¿No pensaste que robarle su casa estaba mal? ¿O sí pensaste, pero te convenció el dinero? Rodrigo no pudo sostenerme la mirada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Rodrigo», dije acercándome a él, «te crié sola. Te di todo lo que tenía. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre para pagarte la escuela. Trabajé turnos dobles hasta que me dolían los huesos para que no te faltara nada. Te financié tu carrera, te financié tu negocio, te regalé una camioneta que costó casi 1.000.000 de pesos. Mi voz se quebró. Y tú me pagaste planeando mi destierro. Mamá, no», levanté la mano. «Todavía no termino». Regresé junto a la mesa y saqué más documentos de una carpeta que había preparado. «Ahora van a escuchar lo que yo decidí, y no es negociable». Les entregué copias a cada uno. Vanessa las tomó con manos temblorosas. «Primero, la camioneta. Esa Ram Granate que yo compré con mis ahorros y que ustedes le regalaron a doña Marlene sin mi consentimiento. Miré directamente a la suegra de mi hijo. Ya presenté denuncia por despojo ante la fiscalía. Tienen 72 horas para devolvérmela con las llaves y los papeles originales. Si no lo hacen, el proceso penal continúa. Y créame, doña Marlene, a su edad, la cárcel no es un lugar agradable». Doña Marlene abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Segundo, el préstamo. «Rodrigo, me debes 180,000 pesos más 4 meses de intereses. El pagaré que firmaste es válido legalmente. Ya inicié demanda civil. Tienes 30 días para pagar la totalidad más los intereses acumulados, que suman 212,000 pesos. Si no pagas, se embargarán tus bienes, empezando por tu departamento y tu coche». Rodrigo cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. «Tercero, esta casa». Hice una pausa. «Muchos de ustedes, especialmente tú, Vanessa, creyeron que podrían quitármela. Pues les tengo noticias. Ayer modifiqué mi testamento ante notario público. Saqué el documento oficial con sellos y firmas. Lo levanté para que todos lo vieran. Esta casa ya no será heredada por Rodrigo. Será heredada en partes iguales a mi hermana Rosa y a la Fundación Mujeres con Dignidad, una organización que apoya a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Curiosamente, yo misma ayudé a fundarla hace 2 semanas.
La expresión de Vanessa era de horror puro. No, no puedes hacer eso. Esa casa le pertenece a Rodrigo. Es tu único hijo. Esa casa me pertenece a mí, dije con voz de acero. Y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Rodrigo tuvo su oportunidad de ser un buen hijo. La desperdició. Rosa, mi hermana, habló por primera vez. Su voz temblaba de emoción. Y yo me aseguraré de que esta casa se use para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que pasaste tú, Esperanza, para que sepan que no están solas, que pueden defenderse. Cuarto, continué, la orden de restricción. Saqué más papeles, documentos oficiales con el sello del juzgado. Vanessa Méndez Ruiz, Marlene Ruiz de Méndez y Eugenio Méndez Torres tienen prohibido acercarse a menos de 100 metros de mi persona o de esta propiedad. Cualquier intento de contacto, ya sea físico, telefónico o por redes sociales, será considerado violación a la orden y resultará en arresto inmediato. La orden tiene vigencia de 2 años, renovable. Doña Marlene se puso de pie, furiosa. «Esto es un abuso. Eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su hijo. Vamos a contratar al mejor abogado de Guadalajara y te vamos a...» «¿A qué?» El licenciado Rogelio se levantó, imponente. «¿Van a demandarla con qué dinero, señora? Porque cuando termine de pagar las multas, las reparaciones y las costas judiciales de todos estos delitos, no les va a quedar ni para pagar un abogado de oficio. Y le sugiero que baje la voz y se retire antes de que añada amenazas a la lista de cargos». Don Eugenio tomó a su esposa del brazo. «Marlene, vámonos. Ya hiciste suficiente daño». Era la primera vez que lo escuchaba hablar con firmeza. Doña Marlene lo miró con sorpresa, pero obedeció. Se levantó con toda la dignidad que pudo reunir, pero sus piernas temblaban. Antes de salir, se giró hacia mí. «Esto no se va a quedar así». «Sí se va a quedar así», respondí, «porque yo tengo la ley de mi lado, y ustedes solo tienen mentiras». Se fueron dando un portazo. El sonido retumbó en toda la casa. Quedamos Rodrigo, Vanessa, yo y mis testigos. Vanessa estaba temblando. Toda su máscara de seguridad se había desmoronado. Ya no era la mujer arrogante que me trataba como sirvienta. Era una niña asustada que acababa de darse cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. «Rodrigo», dijo con voz desesperada, «di algo, haz algo, es tu madre, puedes convencerla». Pero Rodrigo no la miraba, me miraba a mí, y en sus ojos había algo que no veía desde hacía años, claridad. «Vanessa», dijo con voz apagada, «creo que deberías irte». «¿Qué?» «Que te vayas. Sal de esta casa, ahora». «¿Me estás corriendo?» «Rodrigo, después de todo lo que hemos pasado juntos». «Después de todo lo que tú me hiciste hacer», corrigió. Su voz se hizo más firme. «Mi mamá tiene razón. Yo fui un cobarde. Te dejé manipularme. Dejé que envenenaras mi mente contra la única persona que siempre me ha amado incondicionalmente. Y por eso se quebró. Por eso perdí a mi madre». Me miró con ojos suplicantes. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que merecías tener». Sentí que algo se removía en mi pecho. Ese instinto maternal que nunca muere, sin importar cuánto te hieran. Pero no era momento de ceder. Todavía no. «Rodrigo», dije con firmeza, pero sin crueldad, «te di la vida, te di amor, te di oportunidades, y tú elegiste traicionarme. No una vez, sino durante meses. Planeaste mi destrucción. Lo sé. Entonces entiende esto. Yo no te reconozco como mi hijo, no hasta que demuestres, con acciones reales y sostenidas en el tiempo, que has cambiado. No quiero palabras bonitas, no quiero disculpas vacías. Quiero ver que eres capaz de ser un hombre de honor, como tu padre lo fue». Rodrigo sollozó. Se cubrió el rostro con las manos. Vanessa, viendo que había perdido todo,
Tomó su bolsa. «Eres una bruja», me escupió con veneno. «Una vieja amargada que destruyó la felicidad de tu propio hijo. Espero que vivas sola y miserable por el resto de tu vida». «Ya viví miserable», respondí con calma, «los últimos meses que estuviste en mi casa. Ahora voy a vivir en paz». Vanessa salió azotando la puerta. Rodrigo se quedó ahí, sentado, roto. «Tienes una semana para sacar tus cosas de esta casa», le dije. «Después de eso, cambiaré las cerraduras. Y Rodrigo…» Me miró con ojos rojos. «Te voy a dar una oportunidad, una sola. En 6 meses, si has pagado lo que me debes, si te has divorciado de esa mujer y si has demostrado que estás tratando de ser mejor persona, podremos hablar. Pero será en mis términos. ¿Entendido?», asintió entre sollozos. «Sí, mamá. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo». «No me agradezcas todavía. Ahora vete. Necesito estar sola». Se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Te amo, mamá. Siempre te he amado. Solo…». Lo olvidé por un momento. No respondí. Solo cerré la puerta tras él. Cuando el sonido de sus pasos se alejó, mis piernas finalmente cedieron. Rosa me sostuvo antes de que cayera. Don Jacinto me ayudó a sentarme. Lupita apareció de la cocina con un vaso de agua. Y ahí, rodeada de las personas que realmente me querían, lloré. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de la soledad forzada. Era el silencio de la paz. Rodrigo cumplió. En 4 días vino con una camioneta de mudanza y sacó todas sus cosas. Todas las que quedaban de su infancia, todas las que había dejado Vanessa. Yo no estaba cuando vino. Le había dado la llave a Rosa para que supervisara. No tenía fuerzas todavía para verlo. Rosa me contó que él había llorado al ver el reloj de girasol colgando en la pared de la sala, el que Vanessa había llamado feo. Ese reloj que Artemio me regaló con tanto amor. Le pregunté si quería llevarse algo de recuerdo. Me dijo Rosa esa noche mientras tomábamos té en mi cocina. Dijo que no merecía llevarse nada, que todo lo había perdido por su propia culpa. No supe qué sentir. Todavía había dolor, mucho dolor, pero también había algo más, determinación de seguir adelante. Al 5.º día, doña Marlene devolvió la camioneta. No vino personalmente, por supuesto. Mandó a don Eugenio con un chofer. La RAM estaba impecable, recién lavada, con tanque lleno. Las llaves venían en un sobre junto con todos los papeles originales y una carta. No era de doña Marlene, era de don Eugenio. Estimada Esperanza, le pido disculpas por no haber tenido el valor de detener esto antes. Durante años he dejado que mi esposa tome todas las decisiones, y eso incluyó permitir que Vanessa creciera creyendo que podía manipular y usar a las personas. Me avergüenza profundamente lo que intentaron hacerle. Usted no merece nada de esto. Espero que algún día pueda perdonar, aunque entiendo si no puede. Con respeto, Eugenio. Doblé la carta y la guardé. No la tiré. Quizás algún día podría perdonar a don Eugenio, pero ese día todavía estaba lejos. 2 semanas después, recibí una transferencia bancaria, 212,000 pesos exactos, de la cuenta de Rodrigo. El préstamo completo más los intereses. Me quedé viendo la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo. Había vendido algo, seguramente. Quizás su coche. Quizás había pedido prestado. No lo sé, pero lo había pagado. Era el primer paso, pequeño, pero real. 1 mes después de la confrontación, me llegó una citación. Vanessa había intentado demandarme por daño moral y difamación. Mi corazón se aceleró cuando vi el documento, pero el licenciado Rogelio solo se rió cuando se lo mostré. Déjamelo a mí,
Con toda la evidencia que tenemos, este caso no va a durar ni 2 audiencias. Es una táctica desesperada. Tenía razón. La demanda fue desechada en la primera audiencia. El juez le advirtió a Vanessa que si volvía a presentar demandas frívolas, ella sería la sancionada. Pero la noticia que realmente me impactó llegó 3 meses después. Rosa llegó una tarde con una expresión extraña en el rostro. Esperanza, necesito contarte algo. Sobre Rodrigo. Mi corazón se detuvo. ¿Está bien? Está bien, pero se divorció. Vanessa firmó los papeles la semana pasada, y hay más. Rosa sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Vendió el departamento donde vivían. Se mudó a un lugar más pequeño, más barato, y renunció a su empresa. ¿Renunció? Sí. Me contó que no podía seguir trabajando con sus socios sabiendo que había usado tu dinero de manera fraudulenta. Dijo que necesitaba empezar de cero. Ahora trabaja como desarrollador freelance desde casa. Gana menos, pero dice que duerme mejor. Sentí algo en el pecho. No era perdón todavía. Pero tal vez era el inicio de algo parecido. ¿Ha preguntado por mí? Cada semana. Pero no se atreve a buscarte. Dice que respetará el tiempo que necesites. Los 6 meses que le había dado se cumplieron un martes de febrero. Hacía frío esa mañana, de esos fríos raros en Guadalajara que te obligan a sacar el suéter del fondo del closet. Estaba regando las bugambilias del jardín cuando escuché que tocaban la puerta. Mi corazón lo supo antes de que mi mente lo procesara. Abrí la puerta. Ahí estaba Rodrigo, pero no el Rodrigo que había vivido en mi casa hace meses. Este era diferente, más delgado, con ojeras profundas, pero con algo en los ojos que hacía años no veía. Humildad. Traía flores. Un ramo sencillo de margaritas blancas, mis favoritas. Hola, mamá. No respondí de inmediato, solo lo miré. Sé que dijiste 6 meses, continuó con voz temblorosa. Se cumplieron ayer. No vine antes porque quería respetar tu tiempo, pero necesito que sepas algo. Sacó un sobre de su chamarra. Me lo extendió con manos que temblaban ligeramente. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo hice. Adentro había una carta manuscrita, varias hojas. Reconocí su letra de inmediato. Mamá, durante estos 6 meses he tratado de entender cómo llegué a convertirme en la persona que fui. Cómo permití que el amor se convirtiera en traición. He estado yendo a terapia, 2 veces por semana, y he aprendido cosas sobre mí mismo que no quería ver. Seguí leyendo, página tras página. Rodrigo describía su proceso, cómo se había dado cuenta de que Vanessa lo manipuló desde el principio, pero también cómo él había permitido esa manipulación porque era más fácil que enfrentar sus propias inseguridades. Cómo había usado mi amor incondicional como un colchón que amortiguaba todas sus caídas, sin importar cuánto me lastimara en el proceso. La carta terminaba con una promesa. No te pido que me perdones hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Solo te pido que me permitas demostrarte, con acciones reales y sostenidas, que puedo ser el hijo que siempre debí ser, el hijo que papá hubiera querido que fuera. Te amo, mamá, y pasaré el resto de mi vida tratando de merecerte. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. Doblé la carta con cuidado y la metí de nuevo en el sobre. Rodrigo me miraba con ojos llenos de esperanza y terror. Mamá, yo... Lo abracé. No lo había planeado. No lo había pensado. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis brazos lo rodearon y lo apretaron fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Rodrigo se derrumbó. Sollozó contra mi hombro como no lo hacía desde que era adolescente. Lo siento tanto, mamá. Tanto. Te fallé. Le fallé a papá. Me fallé a mí mismo. Lo sé, susurré, y me rompiste el corazón. Lo sé. Pero eres mi hijo, y una parte de mí siempre va a amarte, sin importar qué. Nos quedamos así, abrazados en la puerta,
durante mucho tiempo. Los vecinos probablemente nos vieron. No me importó. Cuando finalmente nos separamos, limpié sus lágrimas con mi pulgar, como hacía cuando era pequeño. Esto no significa que todo está bien, dije con firmeza. Todavía hay mucho que sanar, mucha confianza que reconstruir. Lo sé. Pero puedes empezar viniendo a tomar café el domingo, si quieres. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? De verdad. Pero Rodrigo. Lo miré a los ojos. Si vuelves a traicionar mi confianza, si vuelves a permitir que alguien te manipule para lastimarme, no habrá tercera oportunidad. ¿Entiendes? Entiendo. Y te prometo que nunca más volverá a pasar. Asentí. No tenía certeza de que fuera cierto, pero tenía esperanza, y a veces la esperanza es suficiente para empezar. Rodrigo se fue con una sonrisa pequeña, pero genuina. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba, sintiendo algo que no había sentido en meses: paz. Los domingos comenzaron de nuevo, tímidamente al principio. Rodrigo llegaba puntual, con pan dulce de la panadería del barrio. Nos sentábamos en la cocina a tomar café y a hablar. De cosas pequeñas al principio: el clima, las noticias, su trabajo. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más profundas. Me contó sobre su terapia, sobre lo que estaba aprendiendo, sobre cómo se sentía al vivir solo, sin depender de nadie, sin manipular ni ser manipulado. Yo le conté sobre la Fundación Mujeres con Dignidad, cómo Rosa y yo habíamos empezado a recibir a otras mujeres en situaciones similares. Les dábamos asesoría legal gratuita, apoyo emocional, un espacio seguro donde podían contar sus historias sin ser juzgadas. «Estoy orgulloso de ti, mamá», me dijo un domingo. «Convertiste algo horrible en algo hermoso». «Aprendí que el dolor puede ser un combustible», respondí. «Puedes dejar que te destruya o puedes usarlo para construir algo mejor». 6 meses después de esa primera reunión de domingo, Rodrigo llegó con una propuesta. «Mamá, quiero hacer algo por la fundación. Quiero crear un sitio web gratuito donde otras mujeres puedan encontrar recursos, información legal, testimonios, enlaces a refugios y abogados. Yo lo puedo hacer, sin cobrar nada, como mi forma de devolver algo del daño que causé». Miré a mi hijo, este hombre que había caído tan bajo y que estaba luchando tan duro por levantarse. «Me parece perfecto». Y así fue. Rodrigo trabajó durante 3 meses en ese sitio web. Le puso el nombre: Esperanza Renace. Dijo que era en mi honor. Lloré cuando me lo mostró terminado. Era hermoso, profesional, lleno de información útil. Y en la página de inicio había una frase que él mismo escribió: «Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir, ya basta. Y nunca, nunca estás sola».